Saludos tutores, mi nombre es Neita Lorena Valencia, del programa Ingeniería Industrial de la materia Ecuación Diferencial del código 37292546 del grupo 187. En este caso vamos a leer el problema. Dice, el problema plantea que un lote de yogur sale del proceso de fermentación a una temperatura inicial de 45 grados Celsius y debe enfriarse hasta 4 grados para su almacenamiento. La cámara de refrigeración se mantiene a 2 grados. Después de 30 minutos, el yogur alcanza la temperatura de 20 grados centígrados y desea determinar cuánto tiempo total se requiere para que llegue a 4 grados Celsius y cuál será su temperatura después de una hora. ¿Cuál sería el bosquejo diagrama gráfica que explica la situación? Bueno, el diagrama representa una curva decreciente de temperatura en función al tiempo. La temperatura del yogur inicia en 45 grados y disminuye gradualmente acercándose a la temperatura de la cámara de refrigeración de 2 grados Celsius. La gráfica muestra el comportamiento típico de enfriamiento exponencial. ¿Cuál es la ecuación diferencial que modela la situación? Bueno, en este caso vamos a trabajar con programas que modela la ley de enfriamiento, la ley de Newton, donde T es la temperatura del yogur y 2 grados es la temperatura ambiente y K es una constante positiva. La solución general en este caso vamos a leer y dice que la variación de la temperatura con respecto al tiempo es igual a menos una constante multiplicada por la temperatura menos 2. Al resolver esta ecuación diferencial se obtiene que la solución general que dice que la temperatura en función al tiempo es igual a la temperatura del ambiente más la diferencia entre la temperatura inicial y la temperatura del ambiente, multiplicada por la función exponencial elevada a menos la constante por el tiempo. Se sustituyen los datos del problema en donde la temperatura inicial es 45 grados y la temperatura ambiente es de 2 grados. Al reemplazar estos valores se obtiene que la temperatura es igual a 2 más 43 multiplicado por la exponencial en menos la constante por el tiempo. Después utilizamos los datos que nos da el problema que inicia después de 30 minutos. La temperatura es de 20 grados. Con esta información se puede calcular el valor de la constante del modelo, que resulta aproximadamente 0.029. De esta forma tenemos la función final del modelo de enfriamiento que describe cómo cambia la temperatura del yogur con el paso del tiempo. Para verificar la función, vamos a revisar el primer pantallazo que muestra en la gráfica la función que describe la temperatura del yogur con el tiempo. En esta gráfica se observa la temperatura comienza en 45 y disminuye gradualmente acercándose a 2 grados. En el segundo pantallazo se muestra el campo de direcciones generando GeoGebra. En este campo está formado por pequeños segmentos que indican la dirección de cambio de temperatura en diferentes puntos. Allí se observa que cuando la temperatura es mayor, la del ambiente, las pendientes son negativas, lo que significa que la temperatura disminuye con el tiempo. Además, acerca de la condición inicial, es decir, cuando el tiempo es 0 y la temperatura es 45 grados, el descenso es más pronunciado, lo que indica que el enfriamiento es más rápido al principio y luego se vuelve más lento conforme la temperatura se aproxima a la del ambiente. Finalmente, y respondiendo a la pregunta del problema, se tiene que el yogur tarda aproximadamente 106 minutos para alcanzar los 4 grados Celsius necesarios para su almacenamiento. También se calcula que después de una hora la temperatura del yogur será aproximadamente 9.5 grados Celsius, como vemos en esta gráfica. En conclusión, este ejercicio muestra cómo las ecuaciones diferenciales pueden utilizarse para modelar procesos reales como el enfriamiento de alimentos en la industria, permitiendo predecir el comportamiento de la temperatura con el paso del tiempo. Muchas gracias.